Ahí está iniciando. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Pudieron arrancar un poco con las lecturas? No sé si ya nos están odiando o quizás todavía no, falta para eso. Cuestión de tiempo, podríamos decir. Es quizás un régimen o un tipo de escritura que no es al que estamos tan acostumbrados, les abogades. Es más, no sé cómo adjetivarlo. Siempre estoy teniendo muchos problemas con los adjetivos últimamente. Pero bueno, sí, claramente no estamos acostumbrados, es agarrar el ritmo. Es como, ¿no? Como entrar en onda. ¿Qué dicen? ¿Pudieron leer algo? Bueno, voy arrancando y me dicen si hay consultas, si hay alguna duda. Hoy en principio me voy a centrar fundamentalmente en la segunda clase del curso de defender la sociedad. Sí, va a ser medio como mi eje. Voy a ir y salir, voy a entrar y salir de ahí y quizás lo dé un poco desordenado porque tengo grandes problemas de, nada, para seguir una línea. Problemas que son menores que la que tienen la mayoría de las personas que manejan en auto y les cuesta ir por un carril, ¿no? Pero, en fin. Eh, la charla de hoy me gustaría centrarla en torno a las nociones, para variar, de poder, pero en relación a la verdad y al derecho. De hecho, Foucault, esta charla de, no me acuerdo la fecha, ya les digo bien, del 14 de enero, arranca diciendo, en el tercer párrafo, lo que intenté recorrer desde 1970 y 1971 fue el cómo del poder. Estudiar cómo del poder, es decir, tratar de captar sus mecanismos entre dos referencias o dos límites. Es decir, perdón, me fui a la línea arriba. Por un lado, las reglas de derecho que delimitan formalmente el poder y por otro, por el otro extremo, el otro límite, los efectos de verdad que ese poder produce. En Foucault, los conceptos de poder, verdad y derecho se encuentran íntimamente relacionados, aunque eso no quiere decir que se confundan. De hecho, va a realizar una crítica bastante grande, un poco lo adelantamos en la clase pasada, de la noción tradicional del derecho, o va a pensar el derecho desde una óptica bastante diferente a autores anteriores. Quizás en el modelo tradicional, que de hecho es lo que nos cuentan siempre en la facultad, el renacimiento del derecho va de la mano del derecho romano, cuando las monarquías absolutas o absolutistas, mejor dicho, concentran poder en relación a otros señores feudales. ¿Sí? Se da ese proceso de alguna manera, de confiscación de la posibilidad de los señores feudales de emitir normas, pero a la vez de resolver controversias, dibujando y como caricaturizando, como hago siempre, podríamos pensar en las facultades de legislar y de jugar, ¿sí? Que van a ir cada vez concentrándose en mayor medida en el poder real o el poder monárquico. Digo, la discusión se tradujo, o el conflicto se tradujo en términos discursivos de derecho. Si quién tenía derecho justamente a decir la ley, o quién tenía derecho a juzgar la aplicación de esas leyes. Lo divertido del asunto es que cuando, digo, y esto se da también un poco porque el derecho funciona como un mecanismo de legitimación, ¿no? Yo soy el gobernante por una cuestión jurídica. Yo ya no soy el gobernante, el monarca, simplemente porque manda Dios. Digo, frente a la gran crisis de legitimidad divina, religiosa, digo, tenemos las grandes guerras de religión,
en paralelo, o quizás un poquitito antes, pero digo, ya no tengo el cristianismo como una religión unida, con lo cual se me complica a mi monarca tratar de justificar mi monarquía, valga la redundancia, en términos religiosos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a acudir al derecho, ¿sí? A la idea de el pacto del que hablábamos la clase pasada. Lo interesante es que cuando la mesa se da vuelta, el derecho sigue funcionando de esa manera. Digo, el derecho pasa a ser un mecanismo, de alguna manera, que tiene la burguesía para resistir a los embates del monarca absoluto. Es decir, eso que antes le había servido al monarca para legitimar su posición, es la misma herramienta reconvertida que sirve del otro lado para básicamente tratar de ponerle límites al poder. La noción misma de límite es bastante interesante para pensar eso, ¿no? Porque siempre hablamos en derecho de los límites al poder, ¿no? Es casi título de tratado de derecho constitucional. Ahora, lo interesante de los límites es que marcan una adentro y una afuera, es decir, así como justamente dicen lo que no se puede, también me están legitimando todo lo que está adentro de esos límites. Sí, un límite siempre marca una distinción entre dos territorios. Pero digo, sea de un lado, sea desde la perspectiva de la monarquía absoluta, o sea desde la perspectiva de esa otra clase que aparece, la discusión era en términos jurídicos. Y en gran medida, creo que como este proceso se da en el momento en donde se están de alguna manera consolidando los estados nacionales, no formando, ya consolidando, diría, aún hoy en día seguimos discutiendo en esos términos cuando hubo una serie de cambios, de los que vamos a hablar al final, llegó, y parecería que no nos dimos cuenta, ¿no? Como, como que seguimos en piloto automático repitiendo. En fin, sigo. Entonces, el poder tradicionalmente, o ahora tradicionalmente, es visto desde una perspectiva liberal como un límite, perdón, el derecho, es pensado como un límite al poder. Lo que el planteo de Foucault va a ser justamente decir que los límites al poder no vienen desde el punto de vista del derecho. ¿Sí? No solo eso, sino que es el propio poder el que se está dando esos límites para justificar o para legitimar todo eso que sí puede. Ahora, el problema es que si nos quedamos en ese contexto, no vemos la forma en que efectivamente funcionan las relaciones de poder. ¿Sí? Nos quedamos en el esquema jurídico y no vemos cómo se ejerce el poder. ¿Sí? Parecería que volvemos a una noción más vinculada al esquema clásico de pensamiento. Ahora voy a volver sobre esto. Dije, poder y derecho, el otro gran dúo es poder y verdad. Sigo con, ¿qué sería? El 1, 2, 3, el cuarto párrafo. Quiero decir esto, dice Foucault. En una sociedad como la nuestra, aunque también, después de todo, en cualquier otra, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. No pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación y un funcionamiento del discurso verdadero. No hay ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en,
a partir y a través de ese poder. Hay una tendencia a pensar el poder miente, ¿no? El poder es malo, es mentiroso. Y lo que Foucault va a decir, bueno, puede ser que el poder mienta, entre otras cosas, pero el poder hace otras cosas. Sí, el poder produce, de alguna manera, verdades, obliga a decir verdades. ¿Sí? No se trata simplemente, si quieren, de la típica oposición entre saber o ciencia e ideología. Quizás algunos se acuerde, a mí ya me cuesta a esta altura, pero allá por sociología del CBC, ¿no? 4 o 5 eternidades en el pasado, seguramente les dieron a leer un textito de un señor que se llamaba Althusser, que es bastante cercano a Foucault, y plantea o habla de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Que como esos elementos en donde se genera una cierta ideología, y esa ideología es pensada justamente como una representación de la forma en que las personas viven, de las condiciones de vida de las personas, pero es una deformación de la realidad, es decir, es un prisma que deforma la forma, eso suena feo, en que efectivamente percibimos la realidad. ¿Sí? Con la ideología no vemos la realidad tal cual es, sino que la vemos como le gustaría, supuestamente, o por lo menos como aparentemente le gustaría que la veamos a la clase dominante. Creo que también estoy simplificando al Althusser para ser un poco justos, pero por ahora me sirve para ponerlo en el otro lado del ring. ¿Sí? Lo que Foucault va a decir es, sí, es verdad, el poder produce efectos ideológicos, pero no solamente produce efectos ideológicos. La producción misma de la verdad está íntimamente vinculada a los discursos de poder. No hay verdad por fuera del poder. Digo, la forma en que percibimos la realidad, ¿no? La realidad ya suena a palabras mayores, no me quiero ir a una clase de epistemología, pero digo, siempre estamos percibiendo la realidad desde un lugar dado, y ese lugar dado se encuentra de alguna manera conformado, constituido por un conjunto de relaciones sociales en las cuales nos encontramos siempre inmersos, ¿no? Somos argentinos a principios del siglo XXI, en el medio de una pandemia, qué sé yo. Es bastante difícil la idea de sostener que somos capaces de enunciar una verdad, ¿no? que exceda. Desde ese punto de vista, yo creo que en el fondo Foucault es básicamente un kantiano. Quizás se acuerden del amigo Kant de alguna materia de filosofía. Kant intenta de alguna manera resolver un conflicto muy grande que había venido habiendo en el ámbito de la filosofía del conocimiento y que quizás tiene que ver, como para esquematizarlo, con dos grandes concepciones de la forma en que conocemos, ¿sí? Por un lado tenemos a las escuelas racionalistas y por otro lado al empirismo, ¿sí? ¿Quién es el gran racionalista? Descartes. ¿Sí? Es más lindo decirle Descartes. Descartes, o Descartes, como más les guste, ¿qué planteaba? ¿Cómo era el gran mecanismo de conocimiento? O sea, para Descartes lo primero que teníamos que hacer era desconfiar de los sentidos. Los sentidos nos mienten. ¿Sí? Llegado a cierto punto, no estamos nunca muy seguros de si estamos despiertos o si estamos dormidos. Quizás la pandemia y el aislamiento causaron un poco eso, ¿no? Entonces, Descartes lo que hace es empezar a dudar de todo, ¿sí? De todos los conocimientos. Pega algunos saltos lógicos, no importa, no nos importa ahora él, pero el punto es que él, por lo menos, llega a un momento que es que
Dice, puede haber un genio que me esté engañando, puedo dudar de muchas cosas, pero hay algo de lo que no puedo dudar. ¿Sí? ¿Y de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Yo creo que ahí debería haber rematado en una canción de amor, pero bueno, no, fue para el otro lado. ¿De qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, existo. ¿Sí? A partir de ese conocimiento que es absolutamente racional, racional no lo estoy diciendo en el sentido de lógico, sí, viene por ese lado, Jonathan. Me baso en la razón para construir conocimientos, desconfiando aún de los sentidos. Si todo el conocimiento en Descartes se fundamenta en la razón y, como decía, ¿me fue el nombre? Jonathan, en el sujeto, que es el que está pensando. ¿Sí? Digo, esto es una crítica a todo lo anterior, no me voy a ir más para atrás, pero sí me interesa esto. Por un lado tengo a la postura racionalista, ¿sí? El saber, de alguna manera derivado de la razón. En el bando contrario tenemos a los empiristas, ¿sí? Que lo que hacen es exactamente lo contrario, desconfiar de la razón. Y lo que dicen es, bueno, si yo estudio filosofía, ¿qué voy a ver? Que hace 2000 años que nos venimos peleando por conceptos, y si ponemos, ¿no?, los conceptos, los ordenamos como elegantemente, pueden llegar a ser muy convincentes y nos pueden confundir. Lo que hay que hacer es tratar de llegar a las impresiones más básicas, ¿sí? Pensar al sujeto justamente en relación con esa realidad. El conocimiento más confiable va a venir del lado de los sentidos. De nuevo, también estoy que se me larga. Haciendo pelota a Hume, básicamente. ¿Sí? No es Hume esto, quiero ser muy claro también. Bien. En el medio, o un par de siglos después, aparece Kant diciendo, bueno, chicos, no se peleen más, todos tienen razón, sean amigos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, por un lado, sí es cierto, es a partir de los sentidos que podemos conocer, con lo cual el empirismo tiene razón, pero eso que perciben los sentidos lo filtramos a través de ciertas categorías básicas del entendimiento. ¿Sí? Básicamente, por ejemplo, causa y efecto, la idea de que existe una pluralidad o una unicidad, el concepto de identidad, no importa. ¿Sí? Son todas herramientas que tenemos para asir, para interpretar, para filtrar eso que nos transmiten los sentidos. ¿Se entiende o estoy me fui muy lejos? O sea, sí me fui muy lejos porque estoy todavía por el siglo XVIII, perdón, ya estamos llegando, pero lejos en tiempo. Digo, el tiempo y el espacio, estrictamente hablando, no son categorías, pero no importa, no nos interesa Kant, son también mecanismos que tiene el sujeto para ordenar la realidad. ¿Sí? Son, si quieren, filtros a través de los cuales comprendemos. No quiere decir que sean mentira, quiere decir que hay una diferencia entre lo que terminamos comprendiendo de la realidad y la realidad en sí misma. ¿Sí? Entre los fenómenos, lo que nos aparece, y el noúmeno, no importa. Bueno, Foucault lo que va a decir es, Kant tiene razón, pero, o sea, Foucault nunca diría Kant tiene razón, quiero aclararlo, pero Kant tiene razón, pero el tiempo, el espacio, las relaciones de causalidad, todo eso, todos esos filtros y otros, son una constitución o son procesos de constitución histórica. ¿Sí? No es que todos los sujetos a lo largo del tiempo comprenden el tiempo, el espacio, las relaciones de causalidad, la identidad de la misma manera. Como el sujeto mismo de conocimiento va cambiando, cambia la forma de conocer.
¿sí? El saber en Foucault no es simplemente una pequeña mentirita, ¿sí? El sujeto está conociendo de verdad, no hay un engaño, no hay una mentira. Lo que pasa es que es siempre, y quizás ahora pego un salto y me voy después, un saber situado, dirían autores más contemporáneos. Pero no hay por afuera de eso. Ahí le aviso, gracias Ivana, ahí le aviso Ezequiel. Listo, ya está, Javi. Te tenía de fondo. Chau. Genial, gracias. ¿Sí? La distinción fundamental, quizás, entre Althusser, o una de las distinciones fundamentales, o la distinción fundamental en relación en la que Althusser y Foucault piensan el saber, es que el saber no es necesariamente justamente un velo que me impide ver la realidad. Sin esas relaciones de poder, sin esos filtros, no podemos percibir directamente. No hay por una fuera de esos filtros que nos permiten entender, comprender, asir la realidad. ¿Qué dicen? ¿Muy abstracto? Sí, muy abstracto, sí. Pero, a ver, déjenme pensar un ejemplo. Un ejemplo que va a implicar necesariamente un anacronismo, pero no importa. Eh, estoy pensando, denme 2 minutitos. Qué mal que estoy, no se me ocurre. La forma en que comprendemos un fenómeno, ahí iba a hablar alguien, quizás. Yo prendí el micrófono para preguntarte qué estabas pensando, porque vine a agarrar un libro y te escuché. No, estoy tratando de pensar un ejemplo con respecto a la forma de saber en Foucault. Pero ahí está, Yo hermoso. diría que saber es ciencia igual, de todos modos. Sí, Derecho en es Foucault saber, que sí. es ciencia, que es verdad. Todo va de la mano. Sí, pero yo venía por el lado de verdad y del audio que te mandé hace un ratito y creo que sí fue mala idea porque fue más confuso que otra cosa. Pero necesitaba probarlo. Ok. Chau. No, a ver. Hay unas conferencias de Foucault en Río de Janeiro, creo que las nombré la reunión pasada, que se llaman La verdad y las formas jurídicas. ¿Sí? Son unas conferencias muy simpáticas, además tienen un hermoso tamaño de letra, para el que quiera leerlo. Ahí Foucault va desarrollando diferentes mecanismos de investigación de la verdad judicial, si se quiere, ¿no? Digo, estoy cometiendo un montón de anacronismos porque la idea de que un juicio sea lo mismo ahora y en la antigua Grecia no tiene sentido. Pero en algún momento la verdad era más bien establecida a la manera de un combate, ¿sí? Y Foucault da algunos ejemplos de la antigua Grecia en donde ciertas controversias, por ejemplo, se resolvían en base a una carrera de carretas. No eran carretas, ¿sí? Digo, estoy... Ahora, ¿quién tenía razón en ese juicio? Básicamente el que ganaba la competencia. Ahora diríamos, no, bueno, pero esperá, hay una verdad que no estás investigando. ¿O qué es lo que se hace después en el medioevo para averiguar si una persona era bruja? ¿Sí? Las ordalías. La ahogamos. Si sobrevive, era bruja, hay que matarla. Si se murió, no era bruja, era inocente. Bueno, mala suerte. ¿Sí? Digo, esto es tremendo, lo estoy diciendo a modo de chiste, pero era el mecanismo de averiguación de la verdad. Y no estoy diciendo que estuviera bien. Ahora, desde su perspectiva era verdad. No podemos discutirlo. ¿Sí? O sea, podemos estar en desacuerdo, por supuesto, porque nosotros estamos constituidos de otra manera. Nunca vamos a estar, espero, por favor, díganme que no, nunca vamos a estar de acuerdo con esa posibilidad de que la verdad se averigüe
Bueno, básicamente torturando. Ahora, seguramente, no soy especialista, pero en el procedimiento penal actual, en el sistema inquisitivo, o más o menos inquisitivo en el que vivimos, ha ido cambiando la forma en que se averigua la verdad de hace 100 años acá. No sé, ¿cuándo se descubrieron las huellas digitales? Digo, y antes había personas condenadas sin huellas digitales o ADN. ¿Qué quiere decir? Que todas las condenas que hubo antes estaban mal hechas y eran falsas. ¿Se entiende? Digo, son diferentes herramientas que tenemos para acceder a la verdad y que se utilizan, y se utilizan no casualmente en relaciones de poder en donde está explícitamente la cuestión de poder. ¿Sí? Quizás no fue el mejor ejemplo, porque me fui demasiado de nuevo de tema. La idea del tiempo lineal es más bien un problema occidental y moderno, si quieren. Seguramente en un montón de culturas diferentes la idea de nada, que hay un principio y un final, o inclusive que el final es infinito, ¿no? Como está infinitamente en el futuro, es un asunto nuestro. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, no tengo idea. Pero hay culturas que conciben el tiempo de manera más bien circular que lineal. ¿Quién tiene razón? ¿Y qué sé yo quién tiene razón? Digo, son cosmovisiones completamente incomparables, inconmensurables. Uno se va a sentir, por donde estamos constituidos, más cómodo con una que con la otra. Pero no creo que necesariamente uno pueda decir que es más verdadera la nuestra que la de ellos, quienes sean nosotros y quienes sean ellos. Y lo interesante es eso, ¿no? Que son cosmovisiones, con lo cual son visiones desde un punto de vista, digo, es nuestra cosmovisión y nos constituye esa cosmovisión. Bien. Vuelvo ahora sí un poquito a la conferencia de Foucault. Perdón. Foucault va a decir, entonces, una serie de precauciones, va a establecer una serie de reglitas en su intención de estudiar las relaciones de poder sin caer en el mecanismo tradicional. Una, no me acuerdo en qué número, la cuarta es justamente, no, la cuarta, la quinta, no me acuerdo qué número. Una es justamente esta idea de que las relaciones de poder no solo producen ideologías, sino que producen mecanismos de expresión de verdad. De hecho, hay un tema que acosa a Foucault desde casi el principio de sus estudios, que tiene que ver con la confesión, y en algunos textos insinúa una cierta relación entre la confesión y el psicoanálisis, que es muy divertido, digo, para los que les guste ese rumbo. Eso que hacía una persona gratis para irse al cielo en la Edad Media, bueno, ahora le pagamos a una persona no para irnos al cielo, no sé muy bien para qué, no tengo una respuesta de eso, pero hay un esquema en un mecanismo de confesión y de decir verdad, ¿sí? Lo loco es que se constituyó toda una ciencia o todo un saber, más allá de la discusión de la cientificidad o no, que me da igual, en torno a esa práctica. Las prácticas van generando a lo largo del tiempo diferentes saberes. Y esto lo pusimos títulos la reunión pasada, cada formación o cada estructura, si se quiere,
o cada conjunto de relaciones de poder crea o genera las condiciones de posibilidad para que aparezcan diferentes saberes. Digo, y Foucault lo que hace es, de alguna manera, plantear las ciencias duras aparecen y se desarrollan justamente con el primer esquema, la idea de el poder como soberanía, el poder cosa, con la aparición de los mecanismos disciplinarios de poder, aparecen otros saberes. ¿Quién es el objeto o sea, quiénes son los sujetos sobre los que se ejercen las relaciones disciplinarias? La gente, ¿sí? No es casual que en esa época se desarrollen en gran medida las ciencias sociales, ¿sí? O las que van a ser ciencias sociales y van a pugnar por ser ciencias sociales. Y no lo llegamos a plantear la clase pasada. No sé si hablaron de Ezequiel de la cuestión biopolítica o no llegaron. ¿Qué dicen? ¿No? La idea de la población. Bueno, lo vamos a retomar hoy al final. No, la nombró al final de la clase nada más. Dijo como que le íbamos a ver. Yo tengo anotado eso. No puede ser. Lo estamos suspendiendo indefinidamente. No es indefinidamente, lo vamos a ver, quédense tranquilos. Pero con esas técnicas biopolíticas aparecen otro tipo de saberes vinculados a la estadística y al estudio de la biología, o en términos biológicos, pero estadísticos. ¿Sí? La idea de tasa de mortalidad, tasa de natalidad, en donde ya no estamos estudiando al bicho humano individualmente, sino que lo estamos estudiando como un conjunto, ¿sí? Como una población, sobre la cual inclusive las regulaciones van a ser muy diferentes, pero me estoy adelantando, perdón. Yo dije, me estoy yendo de tema. 5 grandes reglitas, ¿sí? Espérenme a ver si las encuentro en el texto. 5 grandes reglitas, así no me voy tan de tema. No sé si tienen la misma edición que yo. Yo lo tengo en la página 36, que empieza un párrafo con precauciones de método. En primer lugar, la siguiente. No se trata de analizar las formas regladas y legitimadas del poder en su centro, en lo que pueden ser sus mecanismos generales o sus efectos de conjunto. Al contrario, se trata de captar al poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, en donde se vuelve capilar, es decir, tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales. La idea de Foucault es que si intentamos comprender, digamos, la dominación del Estado como una totalidad, nos vamos a estar confundiendo. ¿Alguno de ustedes trabaja en la administración pública? Ok. ¿Se puede saber, se puede chusmear, Ana, dónde? Pero en Entre Ríos. No importa. Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno. Bien. Claramente tenés conflictos con alguna otra área. Digo, seguramente tenés algún ministerio más amigo, no importa cuál, no quiero saber detalles, pero hablamos de la administración pública como si fuera un todo, ¿no? Como una estructura homogénea, y después en la realidad hay tires y aflojes entre ministros, entre secretarios, entre subsecretarios. Digo, no es tan simple como pensar, no, bueno, el ministro lo dijo, entonces el subsecretario, y entonces no funciona así en la realidad. Sería hermoso. Si lo pensamos desde el punto de vista del derecho, digo, el ministro manda, el secretario obedece, el subsecretario obedece. Ahora, muchas veces tengo relaciones de poder entre ellos que no necesariamente son, y no estoy hablando de ese caso en particular, no tengo la más mínima idea, las que están jurídicamente plasmadas. ¿Nunca les pasó esa situación divertida en donde alguien que está por abajo jurídicamente tiene
más poder que el superior jerárquico, más poder político, más poder económico, más poder de alguna manera, y se generan unas situaciones sumamente extrañas. El capítulo del libro de Alicia es el 14 de enero de 2016, iba a decir, 1976. Entonces, Gracias. si queremos... ¿Cómo? No, gracias, dije nada más. Ah, no hay problema. Si queremos entender el poder de verdad, no nos podemos quedar solamente con el esquema de derecho administrativo, no con el organigrama. El organigrama no es la relación de poder real. Puede ser que sea la expresión de poder en un momento dado y que eso cambie. ¿Sí? Bien, regla número 1. Regla número 2, página siguiente. Segunda consigna. Es muy esquemático en este sentido. Se trataba no de analizar el poder en el plano de la intención o la decisión, no procurar tomarlo por el lado interno, no plantear la cuestión, que creo yo es laberíntica y sin salida, que consiste en decir quién tiene entonces el poder, qué tiene en la cabeza, qué busca quien tiene el poder. Hay que estudiar al poder, al contrario, por el lado de que su intención, si la hay, se inviste por completo dentro de prácticas reales y efectivas. Digo, ¿nunca les pasó que van a hacer un trámite y les dicen, mirá, la verdad es que para mí esto está mal, pero bueno, tenés que llenar el formulario 972 F3 porque si no, no puedo. Para mí es ridículo, pero ahí el que tiene el poder, bueno, el que tiene el poder, qué mal que lo estoy diciendo, el que está ejerciendo el poder, puede ser que no tenga la intención de impedirnos nada. ¿Sí? No es pensar el poder simplemente como una cuestión subjetiva de Juan Carlos es malo y me dijo que no. Es, bueno, Juan Carlos tiene necesariamente que decirme que no, más allá de lo que Juan Carlos quiere o no. Y si Juan Carlos no está, lo va a reemplazar otro Juan Carlos. ¿Sí? Si quieren, es una forma muy diferente, pero hay alguna cierta analogía con plantear la banalidad del mal en Arendt. Pero no me quiero ir porque es como tirar la casa por la ventana y patear todo. Pero, digo, en última instancia, no es simplemente pensar que hay alguien que dice que sí, que dice que no, y ese tiene el poder. Las relaciones de poder no son tan simples. Tengo que ver qué posibilidades tiene y cómo está condicionado ese sujeto para decirme que sí, que no. Y no lo estoy diciendo solamente desde un punto de vista jurídico, de estar habilitado en términos de competencia. ¿Sí? No competencia como elemento de la norma jurídica de, bueno, está habilitado por el ordenamiento jurídico para dictar esta otra norma jurídica. No. Digo, sabe, no sabe, puede percibir que del otro lado hay un problema, o no, quizás ni lo ve. Y de nuevo nos reaparece la cuestión del saber. Precaución, esperen, ¿sí? ¿No? ¿Qué dicen? Siento que me estoy acelerando. Mientras hago un mate. ¿Sigo? Ok. Tercera precaución. No considerar el poder como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo. Dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase sobre las otras. De nuevo, para Foucault la cosa no es tan simple. Una de las grandes críticas que realiza al marxismo tradicional / ortodoxo es que el mundo no es tan simple como burgueses y proletarios. ¿Sí? Y no es que eso no exista, sino que es una variable más al interior de una multiplicidad de clivajes diferentes.
Uno importante y uno bastante estructural, si se quiere. A Foucault no le gustaría que use esa palabra, pero no por eso el único, ¿sí? Muchas veces un mismo sujeto puede estar en una relación de dominación, siendo el polo más bien dominador, y en el otro lado estar resistiendo. Sí, un poco esto lo mencionamos la clase pasada con la posibilidad de, desde esa perspectiva, que una persona sea la dueña de una empresa, pero en el ámbito de su vida privada, al contrario, esté en la situación de tener que resistir una situación de opresión, de dominación. ¿Sí? No es tan simple como pensar que hay buenos y malos, que nos tenemos que liberar de los malos para... No es tan fácil. Pero a la vez, y esto creo que vale la pena sostenerlo, para Foucault el propio individuo, el propio sujeto, se constituye al interior de esas relaciones de poder, con lo cual no es que el sujeto es como un átomo o la materia prima sobre la cual después se aparece y funciona el poder. Constantemente el sujeto está cruzado por diversas relaciones de poder en simultáneo. El sujeto no existe por fuera de esas relaciones de poder. ¿Sí? No hay subjetivación posible por fuera de esas relaciones de poder. Foucault diría, de lo que hay afuera no podemos hablar, no existe. No existí. Bien. Pero sí creo que vale la pena eso, no pensar necesariamente que hay individuos preexistentes, ¿no? Como los sujetos en estado de naturaleza, del contractualismo, que deciden hacer un pacto y vivir en sociedad. Constantemente hay procesos de subjetivación en los que se producen sujetos y que no necesariamente son lineales u homogéneos. Bien. Bueno, esto es casi un derivado de todo lo anterior. Cuarto, el poder se ejerce, circula, forma una red. ¿Sí? No se trata de una especie de distribución democrática o anárquica del poder a través de los cuerpos. Lo que quiero decir es lo siguiente, me parece, y estaría en la cuarta precaución de método, lo importante es no hacer una especie de deducción del poder que parta del centro y que trate de ver hasta dónde se prolonga hasta abajo. De nuevo, el poder no es una cosa que alguien tenga, es algo que circula, es una red que nos entrecruza, pero no es algo que podamos usar. Y desde ese punto de vista, lo que Foucault critica son ciertos análisis que parten de pensar eso como algo dado y sacar deducciones. No sé si es en esta conferencia o unas páginas después o en la siguiente. Foucault dice, de la dominación burguesa se puede deducir cualquier cosa. ¿Sí? Suena bien el argumento, pero podríamos deducir cualquier cosa. Podríamos deducir que debido a las necesidades de la producción fue necesario reprimir ciertas prácticas vinculadas a la locura o a cierta subjetivación infantil, pero también podríamos deducir lo contrario. Digo, ¿por qué no podríamos pensar que la burguesía podría haber liberado, con todo lo que eso conlleva, en vez de reprimido, ciertas concepciones de la locura y no podrían ser funcionales a la producción? Digo, ¿por qué no encerrar a los locos en una fábrica? Hagámoslo divertido. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es al revés. Es partir de cómo se fueron dando esas relaciones sociales y ver si efectivamente la dominación burguesa no es el resultado, de alguna manera, de una serie de entrecruzamientos, de una serie de
relaciones de poder articuladas de manera a establecer una cierta dominación. ¿Se entiende? Digo, Foucault, hay una frase muy linda que es algo así como, la burguesía no existe. Espérenme un segundito. Yo lo tengo en la página 40 y 41. Me parece que del fenómeno general de la dominación de la clase burguesa puede deducirse cualquier cosa. Digamos, estoy pegando un salto, además que en la medida en que las nociones de burguesía e interés de la burguesía carecen verosímilmente de contenido real, al menos para los problemas que acabamos de plantear, lo que hay que ver justamente es que no se trata de que la burguesía considerara que había que excluir la locura o reprimir a la sexualidad infantil, sino que a partir de cierto momento y por razones que hay que estudiar, los mecanismos de exclusión de la locura y los mecanismos de vigilancia de la sexualidad infantil, aportaron cierta ganancia económica. ¿Sí? Hay otro ciclo de conferencias muy lindo de Foucault donde analiza el nacimiento de la biopolítica y lo que dice es que tenemos que desconfiar necesariamente de los universales. ¿Sí? Cuando hablamos de la burguesía, el proletariado, suena bien, pero bueno, son como conceptos sumamente abstractos y estamos analizando situaciones sumamente diferentes como si fueran lo mismo. ¿Sí? No tenemos que dejarnos llevar por esos universales. Y eso es algo que nos interesa mucho. En las próximas, a partir de la reunión que viene, del viernes que viene, vamos a empezar a hablar del parlamentarismo, el presidencialismo, bla. Y ahí vamos a tener un tema, porque justamente no tenemos que caer en pensar, ¿no?, que el parlamentarismo, el presidencialismo son, ¿no?, y son un esquema cuadrado que funciona necesariamente de una única manera. Uf, ¿qué dicen? ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Javi, Sí, volví. ¿cómo Me estás? había ido. No, escuché recién que dijeron hasta acá cómo venimos y no sé cómo van, pero tengo un problema, no puedo poner la cámara. Listo, Sos invisible. lo dije. Pero sí, ¿cómo van? Justamente quiero saber cómo van porque falta media hora, pero no sé cómo van. Silenciosos. Profe, a mí en lo personal me cuesta, es como que es abstracto y como que me pierdo. Arranqué, de hecho, el texto de redes del poder y me costaba, como que constantemente volvía para arriba, se ve que no estoy acostumbrada a leerlo, y lo mismo en las clases, si bien voy anotando y demás, como que me pierdo, no sé, me cuesta como bajar los conceptos concretos para ir armándome como el resumen, pero bueno, calculo que ya le voy a ir agarrando la mano. Sí, a ver, vale la pena, no es que después, digo, la evaluación no va a ser qué dijo Foucault en la página 30, explique, la idea es tratar de desarmar ciertas nociones tradicionales, no es repetir Foucault ni lo que viene, sino tratar de desnaturalizar, digamos, ciertas concepciones que tenemos. No sé si está mi amiga la politóloga, pero que tenemos les abogados. Venimos muy formateados de una manera, ¿no?, de pensar el poder, insisto. Yo me acuerdo, en mi primer trabajo en la administración pública me sentaron y me dijeron, este es el organigrama, aprendételo. Y después me enteré que había, bueno, nada, en ese organismo había gerentes, que había un gerente que no era gerente, pero que era mucho más importante que la cabeza del organismo en ese momento. Y era como, no, pero espera, ¿cómo es esto?
¿Cómo puede ser? ¡Qué horror! Esto está mal, tendrían que cambiar. No, ¿cómo van a cambiar? No. Es tratar de ver que muchas veces los discursos no funcionan. Digo, voy a tirar un ejemplo muy polémico para hacerlo divertido. ¿Nunca se preguntaron por qué no está vigente la Constitución del 49 y sí la del 57? O sea, digo, podemos discutir la constitucionalidad de las dos reformas constitucionales, pero hay una vigente y hay una que no. Ahora, si yo lo analizo solo desde el punto de vista jurídico, ¿por qué una sí y otra no? ¿Sí? Digo, en base al artículo, nunca me acuerdo si es el 30 o el 31 de la Constitución. 30. Gracias. Hay algo que no funciona, ¿sí? No, a mí, por lo menos, no me cierra. Y no estoy diciendo que, digo, piensen la que quieran, las que les guste más, me da lo mismo. Pero hay un problema ahí. Si yo me quedo solo en lo jurídico, no entiendo. O sea, yo doy una materia que se llama Introducción al Derecho y tengo grandes problemas para explicárselo a mis alumnos, como, no, bueno, este está vigente, pero el profesor explicó el mecanismo de reforma constitucional y tampoco se cumple. Es que Javi, ya la materia Introducción al Derecho te pone en un problema. Ya el nombre. Porque Sí, ya están introducidos en el derecho. Es como, introducción al derecho hoy es como plantear introducción a Dios durante la época del feudalismo. Ya está introducido. Es desintroducción del derecho, si queremos entender la materia. no, Y es que un encima poco, ¿no? Nunca lo pensé, pero se me acaba de ocurrir. ahí es para, encima, chicos que no estudian Derecho. Con lo cual, soy el odiado, como siempre, y la materia mezcla filosofía del derecho, derecho constitucional y derecho administrativo. Sí. O sea, me odian. A mí me gustaría igual contestarle, Ivana. Sí, no, porque yo entiendo lo que te pasa. Es decir, escuchame, me anoté todo, pero no saco nada en limpio. O sea, vengo anotándome, ¿verdad? Discurso, que esto, pero ¿qué saco en limpio? ¿Qué saco en limpio? Yo pondría un gran apunte así como arriba de todo, abajo, al final, donde quieras, de costado. Todo esto me sirve para no pensar el poder en términos de derecho. Es decir, por ejemplo, simple, lo que pasó hoy con Larreta, por decir, que es sencillo, es sencillo. El tipo mete acción de amparo, no sé cómo se llamó, declarativa de certeza, corte, zaraza. A ver, ¿ustedes cómo lo van a explicar? Desde el punto de vista del derecho, pues bueno, lo que pasa es que si está facultado y no, y ahora la Corte tiene que decidir y qué sé yo, o van a explicar la tensión que existe entre una persona que es candidata a presidente en las próximas elecciones y se tiene que oponer al otro que va a ser candidato en las próximas elecciones, y a partir de ahí utilizan todas las estrategias que tienen a su alcance para ese destino final, que es la candidatura a la presidencia, la campaña, el posicionamiento, la encuesta y la mar en coche. Entonces, ¿desde dónde vamos a explicar las políticas públicas? Hoy la política pública sería cerrar la escuela o mantener la escuela abierta. ¿La vamos a explicar desde el derecho o vamos a explicar que hay una multiplicidad de tensiones dando vueltas que justifican las acciones y que dentro de esas acciones aparece el derecho como un elemento más que parece taparlo todo para el mundo de los abogados porque representa, digamos, la totalidad, pero que en realidad son acciones, ¿sí? Que tienen por objetivo otro tipo de cuestiones. Pero mismo, hoy, perdón que continúe, hoy apareció la ciencia, entonces no sé si ustedes advirtieron, como el elemento fundamental. Vengo con datos científicos que prueban que, el otro. Vengo con datos científicos que prueban que, Bueno, evidentemente acá lo que hay es una disputa por la apropiación de la verdad en función de determinados intereses que tienen cada uno de los actores. ¿Siguen esta idea? Yo tengo mi ideología, ustedes pueden tener su ideología, cada uno tiene, y una tiene su ideología, y eso está espectacular que así sea, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber desde dónde estamos hablando. Y Foucault, lo que estamos tratando de hacer con Foucault es descentrar al derecho, que lo hablamos en la clase pasada. Entonces, todo lo que vas anotando es descentrar al derecho para reubicarnos en qué cosa, en el poder a secas. Y si la materia es análisis político y social de la legislación, no es análisis jurídico de la legislación. Entonces, ahí está el desafío.
digamos, que nos tambalee el bocho para sacarnos de una zona de confort, sí, porque el artículo tal dice tal cosa, y el artículo tal otra, pero este tiene más competencia de aquel, del otro, salir de ese lugar para ponernos en un plano distinto. Entonces, estas clases, la anterior y todo lo que me queda de hoy, es para desestabilizarnos. Digamos, las dudas son genuinas, ¿no? Es válido desestabilizarse, sí. Perdón, Rocío. No, perdón, que yo hoy también, entre ayer y hoy, con esta cuestión de la coyuntura, también caí en volver a pensar el derecho. En un momento la reta dice, vamos a presentar un amparo en la corte, y yo me quedé como, wow, un antecedente de un Estado presentando un amparo, y empecé a delirar, me fui por lo jurídico y por la 16893 y el antecedente de que un Estado presentara un amparo, y después volví y dije, no, está bien. Y hoy cuando dijo, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, fue como, sí, yo deliré y entré a querer justificar todo con el derecho. Y respecto de las tensiones, lo que hoy también fue interesante desde el punto de vista como utilizando el derecho como herramienta fue, como el presidente en un momento dice, la ciudad no es autónoma, y después a la tarde la contestación es, la ciudad es autónoma, la ciudad es casi una provincia. Entonces, como esto de cuál es la verdad, cuál es el discurso y cómo se usa el derecho para justificar una u otra posición. Y ahí es como que entendí mucho de la clase anterior. Qué bueno. Tienen que pensar al derecho como la divinidad, ¿entienden? Es el lenguaje con el que hablamos. Pero no se crean que con el lenguaje con el que hablamos es efectivamente lo que pasa, es una representación todo el tiempo. ¿Entienden? El derecho es la forma, es la representación, pero no es el ejercicio de poder. Cuando Javi empezó al principio diciendo, hacemos las cosas porque lo dice la ley, creo que empezaste así, después no sé hacia dónde fuiste porque me perdí que me tuve que ir. Pero digamos, igual yo también después iba a seguir por ahí. ¿Hacemos las cosas porque el derecho así lo establece? Ciertamente que no. Es mucho más difícil analizar el poder. El derecho de alguna manera viene acá a confundirnos. Y entonces, claro, la confusión es inevitable. Si piensan en términos jurídicos desde que nacieron hasta hoy, que venga alguien y te diga, mira, el derecho no murió porque está bien vivo, pero es un elemento distorsivo que te dificulta la comprensión, ¿y qué haces? Es como que te digan en la época feudal, Dios no existe. Como cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto. ¿Cómo que murió? Sí, murió. No, es mi salvación. No hay salvación. Y bueno, si hacemos eso con el derecho, perdemos el norte. Necesitamos el derecho como fuente de legitimidad, necesitamos el derecho como un elemento explicativo, como un elemento de cohesión, pero eso en realidad no sirve para explicar. Sirve para representarnos, sirve para, miren lo que dice Foucault, sirven para tornar una vida que es de opresión y disciplinamiento un poco más, él no dice alegre, ¿cómo es la palabra? Un poco más, está en Historia de la Sexualidad. Amena sería la palabra, pero no es amena, tengo que buscar la cita exacta. Pero dice, toda la legislación lo único que viene a hacer es hacer más aceptable, ahí estaría, más aceptable una vida que es de disciplinamiento y de opresión sobre los cuerpos. Es decir, lo que hay constantemente sobre nosotros es represión de los instintos, de la naturaleza, de la clase, represión del individuo, represión desde todo punto de vista, ¿no? Estamos todo el tiempo, como diría Freud, en el malestar de que la cultura nos hace estar en malestar constante. Y el derecho lo torna aceptable. Bueno, pero es así. Bueno, pero es el pacto que nos dimos. Bueno, pero si no aceptamos las reglas de derecho, no podemos vivir en sociedad. Entonces lo usamos como fuente de legitimación de nuestros actos. ¿Entienden esto? Pero nos sirve, insisto, perdón, para explicar. Y en el trabajo de ustedes, cuando Javi dice, no le vamos a preguntar qué dice Foucault. Por supuesto que no. Es la herramienta que nos sirve para descentrar el derecho, para secularizar, como diría Maquiavelo, el derecho del poder. Esa está buena. ¿Se entiende o no? ¿Te doy respuesta a tus apuntes o tampoco? No sé. No sé los demás, las demás. El profe,
Yo lo que veo del poder, bueno, lo que está pasando y lo que leí la lectura es como que hacen una... Todo lo justifica con el poder, en el uso político, con lo político, y la verdad que el derecho ya queda atrás. Y a nivel de salud, las estadísticas no la usan en el sentido positivo. Y me parece que el derecho igual viene atrás del poder, porque ahora estamos en salud pública, estamos en una emergencia en salud pública, y lo que menos hacen es escuchar a los profesionales de salud en algunas cosas, en las cosas que le conviene o que le sirve para a nivel político, presidencial, porque sabemos que va a ser presidencial el poder de Cava, y se ve claramente lo que dice Foucault en el poder, cómo los que nos disciplinan, nos mandan las normativas, las restricciones, ahora nosotros los que tenemos en salud, como yo trabajo en salud y soy enfermera, nos mandan, los de riesgo van a ir a trabajar, y cómo la exposición que hacen y cómo se ve la desventaja de poderes que tenemos entre los que están arriba y los que están abajo, como habla del poder a nivel de la administración pública. Yo creo que yo lo palpo todos los días y siempre acá en mi trabajo, y lo palpo a nivel de Estado, ¿no? Es lo que, y él está bien lo que usted dice, que dejemos el derecho, porque si vamos con el derecho, la verdad que no se justifica nada lo que hacen, menos ir a la Corte Suprema por esto, porque es algo de salud pública y el bienestar general, y lo está en la Constitución. Si vamos a la parte política, lo pueden hacer y lo hacen, lo hicieron siempre. No sé si está bien lo que, como que más o menos... Es que, a ver, lo interesante es que sí, que no solo pasa, digamos, en el ámbito de la salud pública. Yo sé que la salud es pública, pero a ver, también es importante pensar que el poder no solo está concentrado en el Estado, ¿sí? Ojo con caer en lecturas que como que concentren toda la cuestión en el Estado. Hay relaciones de poder que exceden al Estado, y digo, ese mismo conflicto existe en el ámbito de la salud pública, también existe en el ámbito de la salud privada. ¿Ahí? No. ¿No? Bueno. Creo que es porque estás notándome. ¿Perdón? Como que se escucha lo que yo digo a través, no sé cómo decirlo, como suena lo que yo digo en tus parlantes y se hace como un bucle. No, nada, física de sonido no es mío. ¿Y qué hago? No sé. Ahí. ¿Pero qué hiciste? Ahí está, profe. Ok. Qué poco democrático. Yo creo que, como recién decía Delicia, sí, es muy interesante el planteo porque se ven relaciones de poder que exceden a la cuestión de salud, pero no solo no hay que concentrarse en la cuestión de, digamos, del Estado, sino que son relaciones de poder que cruzan inclusive, digamos, a lo que podríamos pensar la salud privada. ¿Sí? No es solamente lo estatal. Digo, porque me preocupa que tratando de correr, digamos, una noción jurídica del poder, parezca que, bueno, el poder es el poder del Estado más allá del derecho. Y la verdad es que no, o sea, hay relaciones de poder al interior del Estado, sí, por supuesto, pero no solo en el Estado. ¿Sí? Si quieren, podríamos pensar, si decimos que las relaciones de poder son una red, que hay como partes de esa red en donde la red es más finita, está más concentrada, está más tejida. ¿Sí? Quizás el Estado es una de esas áreas, pero, insisto, es una de esas áreas, no la única. Rocío, no sé si estás levantando la mano de antes o de ahora. Quedó. No sé, si querés decir algo.
Sí, sí, siempre tengo cosas para decir. Eh, a, lo, a lo que estaba diciendo Delicia, yo me acordaba, por ejemplo, para poner otro ejemplo práctico, ¿no? Eh, un tema muy controversial en términos de derecho, lo que, esperen, un paréntesis. Justamente la clave de la clase no es encontrar los momentos paradigmáticos del derecho, porque el poder se juega en las cosas más sencillas, ¿no? En un pequeño formulario inocente en donde se clasifica hombre y mujer y no aparece, por ejemplo, ahora el cómo te percibís. Pero lo vamos a poner en momentos grandilocuentes. Por ejemplo, cuando fue la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿se acuerdan? O no sé si tienen registro, 2003. Claramente que en términos de derecho y del juego democrático, kantiano, kelseniano, como sea, es complicado. Pero la decisión ya estaba tomada. Es decir, en un momento Kirchner dice, mira, hay que seguir con los juicios a los militares y vamos con esta política, continuar esto que se quedó, bueno, quedó truncado con el menemismo, ¿no? O con las leyes justamente de obediencia a vida y punto final. Y todo el debate respecto de la anulación es controversial porque el Congreso no puede anular leyes. Y bueno, nosotros en español no hacemos diferencia entre no puedo y no tengo derecho a. Decimos no puedo y el no puedo es un sinónimo de no tengo derecho a, pero en realidad, por ejemplo, que yo viví mucho tiempo en Francia, no existe eso. Cuando uno no tiene derecho a, dice je n'ai pas le droit a. Y cuando dice que no puede, dice je ne peux pas. Son dos cosas distintas. Y acá lo asociamos y está mal. ¿Y por qué lo digo? Kirchner había tomado la decisión y se lo planteó en un avión a Alberto Fernández. Esto lo contó Alberto Fernández. Siempre quise saber cómo había sido la cocina. Y le dice, bueno, mira, necesitamos hacer esto. No, no se puede. Ya tomé la decisión. Fíjate cómo lo haces. Ya, la decisión ya estaba tomada. El tema era darle juridicidad, legalidad, el formato que se te ocurra. Pero entonces, claro, ahí aparece el tema de el Congreso no puede. Pero ¿cómo no puede? Si lo hizo finalmente, lo hizo. En el debate Carrió dijo, bueno, miren, vamos a hacerlo igual. Vamos a declarar igual la nulidad. En todo caso, que decida después la Corte. Entonces no puede, no tiene derecho a. Bueno, la decisión está tomada, el derecho aparece como una herramienta, ¿entienden? Y después la Corte también le buscó la vuelta, la decisión ya estaba tomada. La justicia es el punto culmine de todo este meollo, ¿no es cierto? Porque aparece la expertise, el derecho como forma de resolución de los conflictos. Las decisiones ya están tomadas de forma previa. Todas las sentencias tienen doble redacción. Todos los secretarios de los jueces y los ministros, las secretarias, redactan dos sentencias y tienen las dos para la firma. Siempre. Dice, ¿cuál firmo? Bueno, espera que estamos negociando. ¿Va esta o aquella? Entonces, ¿qué rol cumple el derecho ahí? Sí, pero esto no se dice. Nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que eso no pasa porque no se dice. Siguen la lógica, ¿no? Por eso es que el derecho está en un segundo plano, pero aparece como en un primer plano. Por eso tiene tantos conflictos ahí, Delicia, cuando cuenta el tema de lo que pasa y cómo se explica lo que pasa. Eso era para responder ahí a lo que había dicho Delicia. Jonathan levantó la mano, no sé si alguien más levantó la mano. Adriana levantó la mano, bueno, levanten todos la mano. No, que hable quien quiera, vamos. Creo que. Ah, ya. Primero Adriana, creo mejor. Ya. Creo que eso, creo que esa, ese claroscuro es más evidente cuando en los gobiernos totalitarios, ¿no? Creo que es más, se ve mucho más patente, ¿no? Existen leyes, hay una constitución vigente, y bueno, entra un gobierno militar y se toma una decisión, no emite ninguna ley, ningún comunicado, ninguna resolución, saca bueno, una entrevista y
una entrevista o un comunicado en vivo y dice, se va a hacer esto, ¿no? Ya el Congreso está cerrado y este, nadie puede salir a protestar, ¿no? A pesar de que la ley diga esto, o incluso sus mismos estatutos de los militares dicen tal o cual cosa, sujeción a la Constitución, al presidente. Este, ya, como dicen, la decisión está tomada, ¿no? Incluso podrían legislar con memo, ¿no? Con un memo, con simplemente un proveído en determinados momentos, como a veces lo hacían los nazis, ¿no? Bueno, un oficio, o a veces sacaban un papelito que decía tal cosa, ¿no? Una orden. Y se nota, es más evidente, ¿no? Incluso no se saca ninguna norma, ¿no? A veces ni sacan una norma y no sé, o ningún papel y simplemente él dijo qué, ¿no? Él dijo esto, él dijo lo otro, viene la decisión está desde arriba, ¿no? Y es un, es más, bueno, ya el derecho por el momento en algunas partes queda suspendido su vigencia, ¿no? Y más es el poder, ¿no? Como dicen ustedes. Ujú. Y ahora comentamos, Adriana. No, yo lo que quería decir, aparte de las sentencias, yo lo pienso siempre en los servicios jurídicos internos, ¿no? De los organismos. Los dictámenes jurídicos también puede pasar lo mismo, o sea, dependiendo cuál es la decisión que se quiere tomar, el dictamen jurídico se puede parar en un lugar o en otro siempre. Por lo menos esa es mi visión de experiencia. Dependiendo lo que quieras defender, siempre encontrás digamos, jurisprudencia o dónde pararte para expresarlo desde el derecho. Ujú. Sí. ¿Hablo, Javi? Sí, ¿no? El, el- lo que contaba Jonathan eh, es más evidente, ¿no es cierto? Eso es cuando aparece bien, bien cristalizado, digamos, cuando aparece un gobierno militar, eh, bueno, es más difícil de justificar, ¿no es cierto? Porque la irrupción, digamos, del derecho, digamos, el resquebrajamiento de lo que sería la ley es más notorio. Aún así, se han creado los consensos como para legitimarlos. Ahí tenemos las cortes, ¿no? Desde el 30 en adelante, que han legitimado gobiernos militares. Y en general, lo que tenemos que advertir cuando el Poder Judicial, a través de sus diferentes funcionarios y funcionarias, van legitimando acciones de gobierno, lo que tenemos que advertir entonces es que otra vez el derecho aparece como un elemento legitimador de decisiones políticas, ¿no? Desde esa más importante hasta la más pequeña, como cuenta Adriana, de que necesitamos tal dictamen para avalar tal decisión. Esto es siempre así. Lo que pasa es que después nos vamos. ¿Qué significa nos vamos? Cada uno se va de su lugar de la cotidianidad, en donde está, y vuelve a poner vuelve a poner el derecho en ese lugar de impoluto, platónico, de que, bueno, pero hay una ley. Bueno, pero ¿para qué lo decimos si estamos todos haciendo hagamos de cuenta? ¿No? ¿Siguen esta dinámica? Eh, eso no significa que hay que, porque ojo, eh, tampoco vamos a matar al derecho, ¿no? No significa que hay que descreer del derecho, pero también tenemos que saber que puede servir como herramienta para pelear por determinados intereses también, ¿no? También es una bandera el derecho. La Constitución misma puede ser una bandera de lucha. ¿Entienden lo que digo, no? Porque muchas veces, hay determinados intereses, ahí voy con todas las manos, que queremos cada uno en su lugar lograr que se cumplan, no sé, los intereses de los sectores poderosos, de los menos poderosos, y necesitamos el derecho como una primera fuente de legitimación para después ir y pelearla. ¿Entienden? Y esto lo digo desde cualquier grupo, ¿no? Desde el más minoritario, hay el más poderoso, hasta el más mayoritario, pero el menos poderoso. Hay 20 manos acá, ya veo. Juan, Estefanía, Agustina, no sé quién más, no sé quién quiere, Ana, ¿quién quiere empezar?
Le digo yo la palabra, empiezo acá por Agustina. A ver, Agustina, dale. No se escucha nada. Ahí, ¿se escucha? Terrible. ¿Se escucha muy mal? ¿Hola? ¿Ahí está? Ah. Estaba pensando como una serie de cosas desde que empezó a hablar Javier. La primera pensaba en esta cuestión de los distintos actores dentro de un ministerio o de la administración pública y pensaba en el armado de los gabinetes, que generalmente responden a alianzas políticas electorales que después se traducen en lugares dentro del gabinete y que eso también genera muchas veces diferencias o tensiones dentro de los mismos funcionarios, según las experiencias que tuve trabajando en la administración. Después pensaba en esta cuestión de que de momentos podemos ser, o los sujetos pueden ser dominantes y luego pueden ser dominados, y pensaba en la cuestión, qué sé yo, en la cuestión del género, que siempre se habla del sistema patriarcal y del hombre oprimiendo a la mujer, pero después cuando uno empieza a hilar por ahí más fino, dice, bueno, no, pero no es lo mismo un hombre blanco que un hombre negro, no es lo mismo un hombre de edad media que un hombre adulto mayor o un niño. Y que eso ya empieza como a mover el tablero y a colocar en distintas posiciones. Y por último, también pensaba esta cuestión de cómo queda el concepto de Estado de Derecho cuando hablamos del poder en los términos de Foucault. Nada, eso. Yo me anoté todo. Sigue Juan, que antes lo vi con ganas. Dale, Juan. Soy yo no escucho nada. No estás desilenciado. Bueno, le damos la palabra a quién, Ana o Estefanía. ¿Vos querías hablar o ya no? Tenías una mano antes. No. Ana, dale. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, nada, yo quería acotar simplemente un ejemplo muy práctico y a su vez que también se me ha disparado a raíz de alguna de las lecturas que dejaron en el blog. En particular, me llamó la atención el prólogo de Zaffaroni. Bueno, yo no lo había leído. Y la verdad que me sentí identificada. Y para dar un ejemplo concreto de lo que pasa hoy, bueno, él dice que estamos en un caos jurídico y hace un montón de preguntas sobre el sistema mismo que está planteado en la Constitución. Y sinceramente, bueno, me pasa algo muy curioso, que es que en mi trabajo, que hoy me encuentro trabajando sobre un proyecto de ley de procedimiento administrativo, bueno, hay un montón de cosas que él señala ahí, que ustedes recién también señalaban en relación a las legislaciones, que por ejemplo en Entre Ríos tenemos una ley que fue dictada en un gobierno de facto y después con esas famosas legitimaciones, que después fue ratificada, pero no hubo nunca una discusión, o sea, se ratificó y punto, quedó ahí. Y me encuentro atascada ni más ni menos, por ejemplo, en el artículo 1, en el ámbito de aplicación, porque me pongo a leer a tratadistas, distintas opiniones, y hoy ya no se sabe no hay un límite claro entre las divisiones de poderes. Entonces yo digo, ¿a quién le aplico la ley? O sea, ¿quién ejerce funciones? Bueno, y hay un montón de teorías para los que son abogados acerca de cómo dividir las funciones de cada poder, ¿sí? Por un criterio objetivo, subjetivo, mixto. Y bueno, veo que tampoco hay uniformidad en relación a cada provincia, incluso la ciudad autónoma, y hay algunos que aplican criterios subjetivos, otros objetivos, mixtos, y la verdad
es que también está desdibujado ese límite, porque, por ejemplo, algo muy controvertido hoy es que, a pesar de haber una ley del Congreso, en donde, por ejemplo, dijo que no se le aplica, que le quitó la exención del impuesto a las ganancias al Poder Judicial, ellos a través de una acordada establecieron, y como este ejemplo hay muchos otros anteriores, donde dijeron que la ley no se le aplica a ellos, seguramente con fundamentos, pero entonces, ¿cuál es el límite entre cada poder? Hoy por hoy lo veo como desdibujado, y entonces en mi trabajo concretamente hoy me pregunto, ¿qué conviene? ¿Que el Poder Legislativo y el Poder Judicial dicten su propio reglamento, ya sea por acordada, para que regulen su procedimiento? ¿Hasta dónde lo hago llegar al legislador en todo caso? Yo creo que me quedo con esto, para no dejar sin una respuesta, creo que hoy por hoy me quedo con esto, que en definitiva la función, la Constitución le dio funciones expresas, implícitas y residuales al Congreso. Entonces él tiene la potestad de legislar, con lo cual él puede avanzar todo lo que quiera, incluso sobre el ejercicio de facultades también legislativas del Poder Ejecutivo, hablo de los reglamentos, por ejemplo, él puede excederse, lo que no pueden hacer los otros. Pero bueno, ahí estoy con el artículo 1 nomás, porque no sé qué hacer, si aplicar el criterio subjetivo, si aplicar el criterio objetivo, en fin, lo quería marcar porque es algo que lo vi también ahí señalado en lo de Zaffaroni. Yo me anoté todo. Me anoté todo para dar respuesta a todo. No sé, Javi, qué estás pensando. Y Juan, fíjate si podés hablar, a ver. Ay, no. Qué pena. ¿No querés escribirlo? Sé que no es lo mismo, pero... Tanto, yo a Juan lo veo mucho más lindo en la foto. No sé qué piensan. Bueno. Ahí Juan va a escribir. Listo. Miren, Javi, no sé qué pensás. Me anoté todas las cosas que dijo Agustina y también todas las cosas que dijo Ana, como para... Hay una multiplicidad de conceptos, no sé si escuchaste, por suerte muchos son para las clases siguientes, como por ejemplo tema gabinete, tema división de poderes, todo eso es para el próximo plano, vamos a decir. Pero otras súper interesantes. Son 7:35 también, y tenemos que hacer una pausa. A ver, habla Juan, ¿se te escucha? A ver. No, mentira, me pareció. Entonces yo les propongo, si les parece, que hagamos una pausa, que la pausa implique también, ¿saben qué? Que vuelva a hacer otra reunión. ¿Por qué? Porque así corto este video, no sé bien si no cómo cortarlo. A ver, déjenme ver si puedo cortarlo sin que... Detener grabación.